Bien, entonces vamos a iniciar un conjunto de videos que tienen que ver con teoría de colas y simulación. Entonces, cuando hablamos de teoría de colas, estamos hablando de el tratamiento, el análisis de líneas de espera, fenómenos de líneas de espera. En esos casos, en los fenómenos de líneas de espera, tenemos normalmente un conjunto de entidades, por decirlo de forma general, que esperan un servicio. Entonces, bueno, tenemos casos de llamadas que esperan que las atiendan en un call center, aviones que esperan por la pista de aterrizaje, o el caso común de personas que están esperando en una fila para ser atendidos, qué sé yo, por un cajero en algún tipo de taquilla, puede ser del banco, de pago. Entonces, normalmente la representación de esto suele ser estas entidades, no sé, yo tengo, puedo decir, bueno, estas son las entidades que esperan el servicio. Hay un sistema que es el que los va a atender. Entonces, en este sistema hay recursos que los pueden atender. Por ejemplo, si yo tengo un par de cajeros, entonces yo podría tener cajero uno y cajero 2 que van a atender a las personas. Entonces aquí hay dos puntos importantes, eh, que es con qué frecuencia entran estas entidades al sistema. Entonces esto es lo que llamaríamos el proceso de llegadas. Es de que se llama proceso entendido porque es un proceso estocástico. Yo tengo una variable aleatoria que me va a decir en el tiempo cuándo va llegando una persona y luego la otra y luego la otra. Dependiendo de cómo define el proceso, yo lo puedo definir como un proceso de cuando llega el siguiente o cuántos han llegado en una cantidad de tiempo determinado. Y lo otro es que es el proceso que tiene que ver con la atención, el proceso del servicio. Y esto es el tiempo, o sea, especialmente aquí se define también en términos estocásticos el tiempo que tardan los cajeros en atender a las personas. Entonces tengo un proceso de llegadas y tengo un proceso de servicios. Entonces yo puedo entender las llegadas de nuevo como solicitudes, no sé, de pizzas a un establecimiento, este, qué sé yo, un banco, un hospital, por ejemplo, que tiene sangre, digamos, porque para servicios de... Ellos tienen un banco de sangre, entonces cada vez que una persona hace donaciones, entonces hay sangre disponible y se utiliza luego a medida que se dan las atenciones. Todos estos casos en general aplican. Bien, entonces, el proceso de servicio es ya cuando se da la atención. En todos estos casos son, por ejemplo, el tiempo que el avión utiliza la pista, el tiempo que el cajero atiende a la persona, el tiempo que un médico, por ejemplo, este, realiza el tratamiento que tenga que hacer, etcétera. Otro tema importante acá es lo que se conoce como la disciplina de la cola. La disciplina de la cola es aquella convención.
en el servicio que define el orden en que se atienden las personas o las entidades que llegan al sistema. Lo más común es que haya un acuerdo del tipo, en los primeros que llegan son los primeros que se atienden, que es lo común. Esto normalmente en inglés se utilizan siglas como FIFO, por ejemplo. First in, first out, o sea, primero que llega, primero que sale, o FIFS, primero que entra, primero que es servido. Eh, y pueden haber en algunos casos atenciones, hay, digamos, luego hay otros tipos de regímenes, por ejemplo, puede ser que yo esté procesando exámenes y los haya puesto apilados, entonces los que están arriba son los primeros que atiendo, entonces sería justamente el caso contrario, los últimos que llegan son los primeros que atiendo. Ahí es porque realmente eso ocurre normalmente cuando las entidades que se atienden no, digamos, no les importa, no me importa que, o sea, ellas no tienen una sensación de que están esperando. Entonces los atiendo en cualquier orden. Otro es que el orden de atención es aleatorio. Es, por ejemplo, personas que están haciendo control de calidad, por ejemplo, de algún alimento y que de todo lo que se ha producido toman una muestra y la procesan. Entonces, allí realmente como que el alimento, qué sé yo, si es una industria farmacéutica, una empresa, toman unas pastillas, pues las pueden tomar cualquiera al azar. Y un caso muy importante son las colas con prioridad. Lo que vemos en los bancos, o sea, podemos tener que bueno, que sea la atención en orden aleatorio y otro es un caso, por ejemplo, de colas de prioridad. Entonces, este tipo de colas son aquellas en las que, bueno, que ustedes ven en los bancos, qué sé yo, que atienden primero a, en principio, personas de la tercera edad, pero mayores, o mujeres que estén embarazadas, etcétera, ese tipo de atenciones, o por ejemplo en un servicio de emergencias médicas, si alguien llega de repente y requiere un tratamiento inmediato por cualquier cosa, un accidente, etcétera, entonces esa persona tiene mayor prioridad que las otras personas que están atendiendo, las otras se mueven, etcétera. Eso es como lo básico de las colas. Entonces, como vemos, también está la propiedad del número de puntos de atención, que es importante. Todo esto se resume en lo que normalmente se conoce como la notación de Kendall. La notación de Kendall es una serie de espacios donde precisamente se anotan todas estas particularidades que ya vamos a ver. Creo que se escribe así con doble L, no me recuerdo, con una sola L. Entonces, eh, ¿qué nos interesa particularmente? Bueno, esto es una serie de posiciones. En general hay 6 posiciones que se colocan, o sea, 6 espacios. Por ejemplo, el paseo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y normalmente aquí hay información sobre el primer espacio, la distribución de probabilidades que describe el proceso de llegadas, la distribución en el segundo espacio, la distribución que define el proceso del servicio, luego el número de recursos que se utilizan para atender a las personas. Luego hay 3 espacios que en general tienen que ver con la capacidad del sistema, normalmente ponen como K, por ejemplo, que lo que indica es que el sistema llega un momento en que se satura, en que ya no atiendo más personas, o, sí, o que simplemente tiene espacios para atender un número determinado. Luego es
la población, el tamaño de la población, vamos a poner si quieren T aquí, el tamaño de la población que se está atendiendo. ¿Eso por qué? Porque si hay muchas personas en un momento dado en el sistema, la probabilidad de que lleguen más puede cambiar. Entonces, esta relación de K-T se ve mucho cuando se analizan, por ejemplo, talleres que están dentro de una fábrica. Toda la población son, por ejemplo, las máquinas que están funcionando. Si yo tengo un taller que es el que le da soporte, mantenimiento a las máquinas, si muchas máquinas se dañan, entonces hay muchos dentro muchas entidades dentro del sistema, entonces la probabilidad de que se dañe una más va cambiando, es significativa. Si yo estoy en el caso de un banco, por más personas que estén dentro del banco, la población de la ciudad es lo suficientemente grande para que la variación de los tiempos entre llegada sea insignificante. Va a llegar la gente independientemente de que haya mucha gente en ese momento en el banco o no. Y finalmente, la disciplina de la cola se anota en esta anotación.